compañeros y compañeras. Somos delegación de UPCN, Delegación de Trabajadores Nacionales y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en este panel a quien les habla, Javier Aracaki, de UPCN PAMI, al compañero Hugo Aquino y Sergio Rovira, que ahora los vamos a presentar cuando le hacemos el pase para la presentación de cada uno. A mí me toca hacerle la introducción y comentarle algunos primeros datos que estuvimos relevando este año. El nombre del panel es Propuestas y desafíos desde los trabajadores del sistema de salud. Nuestra temática tiene que ver con el pensamiento desde la organización de trabajadores hacia el sistema de salud, de diagnóstico y propuestas en líneas generales. Las tres presentaciones van por ahí. Yo voy a avanzar un poco con la introducción y luego le doy paso a mis compañeros. Bien, desde hace unos años se ha creado el Grupo de Profesionales de la Salud de la Secretaría de Profesionales Nacional de UPCN y venimos realizando distintos diagnósticos en los distintos subsectores de salud, ¿verdad? Ahora yo le voy a presentar una observación en dos grandes sectores de una encuesta que realizamos este año y ahora les voy a comentar un poco los objetivos de la encuesta, el modo en que relevamos y algunos datos de presentación. Luego, para una presentación que tenemos esta tarde, tenemos organizado un poco más el desarrollo de algunos datos. Bien, este año 2024 nos propusimos trazar lo que se llama una línea de base. Una línea de base es poder tener una foto de un momento en qué situación se encuentran los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Cuando hablamos del sistema de salud, vamos a distinguir en un perfil de organismos e instituciones que tienen más que ver con la efectorización de la salud asistencial propiamente dicha, llámese hospitales, fundamentalmente, efectores propios en PAMI, y por el otro lado, organismos que tienen que ver con la administración del sistema de salud. Todo el costado administrativo, fundamentalmente de organismos como por ejemplo PAMI, como por ejemplo el Ministerio de Salud, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios de Salud. En el relevamiento que nos propusimos realizar este año, lo que quisimos conocer son características demográficas, laborales, percepción de los trabajadores con respecto a la situación general de las políticas de salud y hacer una comparación entre estos dos subuniversos, los que están más ligados a la administración del sistema de salud y los que están más ligados a la efectorización concreta de la asistencia. La encuesta que realizamos este año, como les decía, nuestro universo de análisis tiene que ver con los trabajadores de organismos públicos de salud del AMBA. Hemos comenzado por distintas instituciones que tienen su espacio físico en el AMBA. Nos propusimos un estudio exploratorio descriptivo, es decir, en este momento, desde el punto de vista de lo que fue el relevamiento, no buscamos eh, grandes causas de las temáticas que fuimos encontrando, sino más bien poner sobre la mesa, sobre la agenda y de relieve, una serie de observaciones que ahora les vamos a comentar en un ratito. Y armar, como les decía, una línea de base, porque nuestra propuesta es avanzar semestralmente, o en su defecto anualmente, con este mismo tipo de relevamientos para ver cómo va evolucionando la percepción que los trabajadores de la salud tienen sobre el funcionamiento del sistema. Como les decía, la caracterización de la población y de las demandas. Trabajamos con un cuestionario semiestructurado, es decir, con respuestas relativamente cerradas. En algunos casos dejamos respuestas abiertas como para que nos comenten. Autoadministrado, es decir, autoadministrado y digital, es decir, la muestra que diseñamos fue lo que se llama con la técnica bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? Una piedrita inicia el movimiento, se van acumulando respuestas en torno. ¿Cuáles eran esas piedritas que inician el movimiento y que van generando la bola de nieve? En nuestro caso, como organización sindical, fueron nuestros cuerpos de delegados, ¿verdad? Lo que hicimos concretamente fue iniciar esa bola de nieve hasta llegar a los 400 casos. Como sabemos que ahora vamos a hablar de esto, del alcance del relevamiento, iniciando a través de los cuerpos de delegados, lo que fuimos fue tratar de ir controlando los sesgos del relevamiento durante el relevamiento mismo. El relevamiento lo hicimos en dos etapas. Acá pusimos del 17 de abril al 17 de julio, pero en realidad se realizó fuertemente la mitad del relevamiento en abril y la otra mitad del relevamiento en julio. Aunque el cuestionario permaneció abierto todo este tiempo, más del 90% de las respuestas se dio entre la segunda quincena de abril y la primera quincena de julio.
Desde lo metodológico, terminando con esta primera parte metodológica, la representatividad de la muestra siempre es una discusión. 400 casos es un piso que nos propusimos, siempre puede ser mucho más, por eso pero no mucho más de 800, 1000, 1200 casos, digamos. Esto fue un piso de base que nos pusimos de entrada. La representatividad la fuimos controlando en la medida en que íbamos realizando el relevamiento. Es decir, como nosotros conocemos la dotación de cada uno de los organismos que ingresaron en la muestra, lo que fuimos haciendo es tratando de orientar, che, nos faltan un poco más de este organismo, nos faltan un poco más de varones, nos faltan un poco más de personas alineadas a la asistencia o personas alineadas a la administración. Lo que consideramos nosotros es que hemos controlado bastante ese sesgo y que la confiabilidad de la muestra es alta, sin dudas, entre los y las afiliadas de nuestra organización sindical, pero también en lo que tiene que ver con el perfil demográfico de cada uno de los organismos, nuestra muestra es representativa. Tal vez se pueda ver un poco sesgada en lo que tiene que ver con la opinión política sobre las políticas públicas, pero decidimos de todos modos avanzar en el análisis del resto de las variables que ahora les vamos a comentar brevemente. Estos son los organismos que participaron. Del total de la muestra, el 20% de los casos son del Hospital Posadas, otro 20% del Hospital Garrahan, un 10% del Hospital Bonaparte, casi un 25% de PAMI, un 10% de ANMAT, un 9% del Ministerio de Salud y un 3% de la Superintendencia de Servicios de Salud. Como ven ustedes, lo que está marcado en naranja tiene que ver más con instituciones médico-asistenciales y lo que está marcado en azul con organismos de administración de los sistemas y servicios de salud. Como dato de control, y lo último que le digo de la metodología, y ya avanzo con algunos resultados y le voy dando paso a mis compañeros que son quienes desarrollan un poco más la observación, el análisis del funcionamiento del sistema de salud. Como última variable de control, observamos esto. En los organismos de administración de la salud, ese color azul, la mayoría de los trabajadores que relevamos realizan tareas administrativas, justamente, y el 30% tareas asistenciales, que tiene que ver fundamentalmente con los efectores propios de PAMI. En los organismos que realizan tareas asistenciales de la salud, el 70% de las personas que contestaron la encuesta son personas que directamente efectorizan el servicio de salud, llámese médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, fundamentalmente, y el 30 y pico, 40% tiene que ver con gente que administra ese sistema de salud, la parte de atención al público y la administración en general. Les quiero presentar solo este resumen de resultados y para mayor detalle los invitamos a nuestra mesa de esta tarde, vendiendo el resto del producto. No, vamos a los resultados. ¿Qué encontramos como grandes diferencias entre estos dos subuniversos que estudiamos? Por un lado, en los organismos médico-asistenciales, para ser más sencillo, vamos a hablar de hospitales, el 66% son mujeres. En los organismos de administración de la salud también, es entre el 55 y el 57% son mujeres. Hay mayor presencia femenina en los organismos que administran la salud pública nacional, pero mucho más en lo que tiene que ver con los hospitales. Por otro lado, también observamos mayor formación continua entre las y los trabajadores de los hospitales. Cerca del 60% nos comentó que en este momento se encuentra realizando algún curso de formación o capacitación, ya sea en instituciones académicas como en otros organismos como FOPK, por ejemplo, u otro tipo de cursos. En la administración de la salud, este número es el 40%, es un poco menos. Hay más autoformación continua en hospitales que en la administración. Trabajadores con pluriempleo, digamos, esta era una de las dimensiones que queríamos observar, digamos, justamente si existe algún tipo de demanda de otro tipo de empleos que genere una mayor situación de estrés en los trabajadores. Bueno, hay mucho más, 10 puntos porcentuales más de pluriempleo en hospitales que en la administración de la salud. En nuestra encuesta surgió que en torno a 1 de cada 3 personas que trabaja en hospitales tiene además otros empleos. Y esto repercute fundamentalmente en las otras variables. Por ejemplo, porcentaje de personas que trabajan más de 55 horas semanales. En los hospitales está cerca del 20%, en los organismos de administración de la salud cerca del 15%. Traslado al trabajo en transporte propio. Los trabajadores de efectores directos de la salud, como los hospitales,
el 36% se mueve, perdón, casi el 40% se traslada en transporte propio, mientras que a los organismos de administración de la salud está más cerca del 25%. Esto seguramente tiene que ver también con la lógica del pluriempleo, donde uno necesita movilizarse por ahí con un auto o móvil propio para poder ir corriendo de un trabajo a otro. Tiempo de traslado al trabajo. Más de la mitad de las personas que nos contestaron la encuesta que trabajan en hospitales manifiestan que tardan más de 2 horas diarias en trasladarse de ida y vuelta al trabajo, mientras que ese número en los que trabaja en la Administración de la Salud es del 35%, casi 20 puntos porcentuales menos. Esta encuesta, como les dije, cerró hace 2 meses. Hoy seguramente es mucho más, pero vale el dato. Los trabajadores de hospitales nos dijeron que en promedio del gasto mensual en traslados al trabajo es de en torno a los 50.000 pesos, y los trabajadores de la Administración de la Salud son en torno a 10.000 pesos menos, en torno a los 40.000 pesos. Y la última pregunta que hicimos ligada a la cuestión gremial, preguntábamos cuánto debía ser para ustedes, y esa era una pregunta libre, la pauta de aumento salarial para recomponer el salario según la propia percepción. En los trabajadores de hospitales el promedio que nos dijeron fue del 102%, que hace falta la recomposición laboral, salarial. Recordemos que hasta ese momento la inflación anual había sido del 80, 79 monedas, 80. Entonces se estaba planteando una recomposición del 20. Y en los organismos de administración de la salud, el promedio que nos manifestaron fue del 80. Esto nos sirve a nosotros como sindicato para ver las expectativas de recomposición que hay en cada uno de los lugares, pero también sirve como descripción, y voy empezando a cerrar esta presentación, de la necesidad de uno y otro sector de los trabajadores de los organismos ligados a la salud pública nacional en el AMPA. Resumen, en los hospitales hay más autoformación por parte de los trabajadores que en la administración de la salud, por ejemplo, PAMI o superintendencia o ministerio. Hay más presencia femenina, hay más presencia del pluriempleo, hay más tiempo de traslado al trabajo y más gastos de traslado al trabajo, y hay, por lo tanto, una mayor expectativa de recomposición salarial que en el otro subuniverso de trabajadores ligados a la salud. Esta queríamos que fuera la apertura de esta mesa, a modo de como contarles algunos datos y unos primeros hallazgos del relevamiento que realizamos en el transcurso de este año, y con este relevamiento yo les voy a estar, con esta presentación de estos datos, a modo de introducción, les voy a estar pasando la posta a mis compañeros, que van a estar presentando algunos detalles más de las dificultades en torno al sistema de salud que vamos a encontrar. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Hugo Aquino. Es licenciado en enfermería, egresado de la UBA, con una especialidad de enfermería pediátrica en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Elizalde. Residente entre junio del 2000 y mayo del 2003, enfermero asistencial de cuidados intermedios y moderados del área 2, desde 1994 hasta la actualidad, y se desempeña como secretario de profesionales de la delegación Garraham desde 2023. En particular me olvidé de decirles que yo soy secretario de profesionales de la delegación PAMI de UPC. Hugo, todo tuyo la presentación. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar a compartir. En mi caso particular, vamos a hacer una exposición. Upa. A ver, tengo algún problema en la pantalla para compartir. Ahí está, Hugo, ahí se Ahí ve. te vemos. ¿Se ve? A ver si sale en la pantalla completa. En la pantalla se ve, por ahí falta que lo pongas completa, pero de fondo se ve. Ahí estamos. Ahí Puede ser está. que lo estén viendo. Ahora, bueno. Sí, sí. Bien, perfecto. Lo que vamos a empezar a charlar en esta breve exposición es una descripción retrospectiva de cómo se logró que la gente se incentivara para poder capacitarse. Entre los números que compartió Javier, ustedes pudieron advertir que el 60% del personal que respondió a nuestra encuesta se encuentra realizando capacitación continua. Un poco de esto tiene que ver con los incentivos que se generaron desde la gestión sindical y gremial,
que llevamos a cabo a lo largo de estas últimas 3 décadas. Esto es una descripción retrospectiva de cómo se llegó a las especialidades en enfermería. Bien, en 1987 se inaugura el Hospital Garrahan, es un hospital de servicios asistenciales médicos integrales para la comunidad. Surge una ley llamada Oñativa que generaba la posibilidad de tener un hospital con autarquía para manejar su presupuesto. En esos primeros años, desde 1987 a 1990, el hospital navegó en la incertidumbre de aquella crisis económica del fin del gobierno del doctor Alfonsín, y al comenzar los 90 realmente comienza a crecer la institución y el número de camas habilitadas. Concurrentemente, en aquellos años, en 1991, surge la ley del ejercicio de la enfermería, la 24.004. En aquel momento, esta ley se proponía profesionalizar a los planteles de enfermería asistencial de todo el país. En nuestro hospital, hacia el año 1994, cuando se reglamenta la resolución de la ley, nos encontrábamos con una situación particular en cuanto a la composición de sus planteles. El 79% estaba conformado por auxiliares de enfermería, solamente el 20% tenían un título intermedio o técnico y apenas un 1% alcanzaba la cantidad de licenciados que ocupaban cargos de conducción mayoritariamente. En 1994, desde la puesta en vigencia de la ley, desde un grupo de enfermeros nucleados en UPCN, se acordó con las autoridades la restricción del ingreso de nuevos auxiliares de enfermería, se estimuló la reconversión para obtener los títulos de enfermería técnico mediante convenios de profesionalización de auxiliares con distintas escuelas e instituciones, como también la recategorización de los mismos. Concurrentemente se impulsó la realización de un convenio con una universidad pública instalando una licenciatura en el hospital, celebrando un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora. Hacia el año 2004, exponencialmente había crecido la formación profesional en la institución y técnica también. En ese momento nos encontrábamos con que el 15% eran licenciados, ya el 65% eran técnicos y apenas nos quedaban un 20% de auxiliares de enfermería. En aquellos momentos comenzó a surgir un reclamo particular, que era la inclusión de la carrera en la carrera profesional de los licenciados de enfermería. Esto a partir de que al comparar la cantidad de años de formación y básicamente con el resto de las licenciaturas que también se encuentran dentro del ámbito hospitalario, como por ejemplo kinesiólogos, nutricionistas, nos encontrábamos con que tenían una carga curricular similar en cuanto a horas y en cuanto también a la cantidad de años de cursada. Pero sin embargo, esto no se reflejaba salarialmente. Bien, en 2006, a partir de este punto que acabo de plantear, se elabora en una primera instancia una carrera de enfermería que fue apoyada por el 90% de los enfermeros, que de alguna manera recategorizaba a los licenciados, pero aún se encontraban por debajo de los niveles salariales del resto de los profesionales que integran el régimen de personal de nuestra institución. Hacia el año 2009 se logra elaborar una propuesta de carrera hospitalaria que permite equiparar a los enfermeros con título de grado con el resto de los profesionales universitarios incluidos en el agrupamiento profesional, así marcando un hito de la enfermería en base al crecimiento de la formación, la capacitación permanente y la evaluación de su desempeño, con su consecuente mejora económica y mejora de la calidad de los servicios prestados a la comunidad asistida. Ya hacia estos años, desde específicamente el año 2016, se logra hacer un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con lo cual se permitió profundizar aún más el proceso de profesionalización de los planteles del Hospital Garrahan, y hacia el año 2024, hasta este año, se había logrado alcanzar un 65% de licenciados,
34% de enfermeros técnicos todavía nos quedan, estamos en un proceso de reconversión también, pero la pandemia nos hizo tener que buscar en el mercado enfermeros técnicos ante el mayor recambio generacional que ocurrió en el hospital. El hospital tiene apenas unos años más de las 3 décadas, así que generamos en la pandemia se generó un proceso de jubilación y de recambio de personal, por lo cual los números disminuyeron sensiblemente, nos quedaba un remanente de alrededor de 10 auxiliares de enfermería que están en su mayoría en proceso de jubilación. Bien, aquí podemos comparar entre el año 1994, 2004 y 2024 cómo se produjo este aumento en los porcentajes para poder llegar a la cantidad de profesionales con títulos de grados dentro del área de enfermería. Esto también tiene que ver con la posibilidad de que cada vez que tenemos la posibilidad de abrir concursos para completar planteles, se puede concursar a igual condición que el resto de los profesionales que ingresan a la institución. Es decir, la vía de ingreso para un licenciado de enfermería dentro de la institución es la misma que al resto de los profesionales que integran su staff, es decir, a través de la vía de concursos. Esto refleja un poquito, esto es una publicidad del año 2023, de la cantidad de licenciados que le mencionaba recién, que era parte de ese recambio generacional que hemos tenido luego de la pandemia. Bien. Para ir sintetizando, hacia el año 2020, en la situación de la pandemia y de la mayor visibilización del colectivo de enfermería, desde el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Calidad de Salud y de la Dirección de Talento Humano y Conocimiento, se crea la Dirección de Enfermería, creando una comisión asesora en la cual participa UPCN. La Secretaría de Profesionales de la Delegación continuó trabajando y participando en jornadas organizadas por la carrera de enfermería de la Universidad de Buenos Aires y planteamos la necesidad de avanzar en la creación de las especialidades en pediatría, en enfermería y en especial en pediatría. Así, en septiembre de 2023 se anuncia la firma de la resolución en el auditorio del Hospital Garrahan por la entonces ministra de Salud, y hacia noviembre de este mismo año, del año 2023, en el aula de la Facultad de Medicina se realizó el primer examen de certificación de las especialidades de enfermería crítica neonatal, pediátrica y de adultos. Hoy, en la actualidad, el hospital cuenta con 650 licenciados, de los cuales 408 tienen la certificación de especialidad. Estamos hablando de un reconocimiento que también repercute indefectiblemente en lo salarial. Esto también es la razón fundamental por la cual muchos de nuestros compañeros han comenzado a capacitarse y han comprendido la importancia de poder asumir esta responsabilidad de que es cuál es la formación continua, ¿no? Esto básicamente sería el cierre de mi presentación, así que en síntesis, la certificación de las especialidades no constituyen un hecho aislado ni una construcción en soledad de un grupo de élite de una institución, sino que obedece a un largo proceso conducido política, profesional y gremialmente, proceso en el cual UPCN jugó un papel fundamental, ya que fue capaz de aunar la visión de quienes lograron la ley del ejercicio, los reclamos aislados de grupos de residentes, la voluntad de diversas asociaciones representativas de la enfermería, las condiciones objetivas para el reclamo y la propuesta de solución con que da un paso muy importante en el desarrollo de la enfermería argentina. Con esto voy a ir cerrando y agradeciéndoles a todos ustedes, voy a ir dando paso a mi compañero para el cierre. Buenísimo, Hugo. Muchas gracias por tu presentación.
vamos a pasar inmediatamente al compañero Sergio Rovira, magíster en Salud Pública, en Economía y Gestión del Sistema de Salud, ex coordinador del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 2014 y 2022, integrante del equipo que colaboró con la apertura del Hospital Favaloro en Santa Rosa, La Pampa, en el 22 y 23, y actual integrante del equipo que participa en conjunto con el gobierno de Chubut para la inauguración de un materno infantil en Trelew, y a su vez realiza acciones para la mejora del sistema de salud de la provincia de Chubut. En UPCN es colaborador de la Secretaría de Profesionales desde el año 2018. Muy bien, Sergio, estamos muy bien cronometrados, así que toda tuya la presentación. Estás sin audio, Sergio, ¿eh? Abrí el micrófono. Todavía no se te escucha. Ahora sí, Ahora ahora. sí. Sí, no tenía ni idea cómo ponerlo con la pantalla compartida. ¿Se ve ahora? ¿Y se me escucha? Perfecto. Bueno, eh, yo voy a hacer más toda una mirada más teórica del sistema de salud, basándonos en estadísticas e investigaciones o la teoría que refleja a nuestro país, ¿no? Gracias por las exposiciones anteriores. Algunas cosas sirven para ayudarme a mí. Yo justamente voy a hablar hacia dónde debe de ir el sistema de salud. Hoy sabemos que la sanidad está pasando por un momento crítico, principalmente desde dos variables, de lo financiero y relacionado a la gestión del sistema de salud y la atención del paciente. Eh, El sistema de salud está influenciado por las dinámicas políticas y económicas, lo que ha llevado a un deterioro del capital humano y físico a lo largo de los años. A pesar de que se destina más del 10% del PBI al sector de salud, este no logra satisfacer las necesidades de la población y los indicadores de salud están empeorando en comparación con otros países de la región. La inequidad en el acceso al servicio de salud se ha incrementado, lo que es especialmente preocupante en un contexto de empobrecimiento económico como estamos viviendo. Desde el regreso de la democracia ha habido un consenso entre expertos sobre la necesidad de reformar el sistema de salud para mejorar el acceso y la eficiencia. Sin embargo, las reformas implementadas hasta ahora han sido limitadas y poco debatidas, a menudo impulsada a través de decretos y no desde un consenso. Se puede recordar dos reformas significativas de los años 90, como ser el sistema de autogestión para hospitales públicos y la desregulación de las obras sociales. Sin embargo, se cuestiona su efectividad y si realmente abordaron los problemas existentes en el sistema. Me voy a basar en los dichos de un doctor llamado el doctor Torres, que fue profesor mío y también fue el decano de una universidad y es uno de los teóricos y pensadores del sistema de salud de hace muchos años. Él permanentemente dice que cuestiona sobre la efectividad de las reformas. Es decir, se cuestiona qué problemas resolvieron las reformas y si lograron corregir desvíos o mejorar el financiamiento del sistema de salud. Piensa sobre la regulación y competencia, es decir, permanentemente está indagando si la desregulación realmente mejoró la competencia y la calidad de la atención o simplemente facilitó el descreme de beneficiarios de mayor ingreso hacia la medicina prepaga. Analiza si los resultados fueron insatisfactorios, es decir, él cree que los objetivos de la reforma no se cumplieron, lo que indica que no se lograron los cambios esperados en el sistema. Y lo vemos a eso. Además, enfatiza la importancia de fortalecer la capacidad del Estado para dirigir el sector de salud, ya que las reformas no lograron establecer una autoridad sanitaria efectiva. En resumen, el doctor Torres nos comenta que las reformas no logran los resultados esperados y se requiere un enfoque más robusto y coordinado para abordar los problemas del sistema de salud. Además, el doctor eh, destaca varios desafíos, como el desafío de la cobertura de calidad, los problemas sistémicos,
la sostenibilidad financiera, la visión integral del sistema de salud. Es decir, el desafío de la cobertura y de calidad. Existe un consenso sobre la necesidad de extender la cobertura real y garantizar una calidad homogénea de servicio para toda la población, promoviendo la inclusión y la equidad. Sin embargo, persisten diferencias significativas en la atención entre los servicios destinados a los pobres y a los ricos. Aunque la mortalidad infantil ha disminuido, aún hay brecha entre provincias. La mortalidad materna sigue siendo elevada y a pesar de que se destina este 10% del PIB al sector de salud, muchas obras sociales no pueden garantizar sus prestaciones. Las empresas de medicina privada tampoco están en condiciones de afrontar todo el gasto que están teniendo. Cuando hablamos de sostenibilidad financiera, los profesionales de la salud a menudo recurren a copagos o pluriempleo, como recién estuvimos viendo, para obtener ingresos adecuados, lo que refleja la inviabilidad financiera de clínicas y sanatorios. Además, los gastos por discapacidad recaen casi por completo en el sector de salud, afectando la disponibilidad de recursos para otras áreas. Se enfatiza que el sistema de salud debe ser visto como un conjunto de actores y acciones que involucran tanto al Estado como a la sociedad, con el objetivo de proporcionar una respuesta social adecuada a las necesidades de salud pública. En resumen, podemos decir que el sistema de salud enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura, calidad, sostenibilidad, que requieren atención urgente y un enfoque más integral. Como resultado, el sistema de salud se vuelve insostenible para todos los involucrados. Es de suma importancia que todos los actores del sistema de salud trabajen de manera coordinada, definiendo objetivos y estrategias comunes y evaluando su implementación. Esto es crucial para abordar los problemas existentes y garantizar un sistema de salud más efectivo y equitativo. Es importante realizar un debate más profundo y complejo sobre la salud y así llegar a construir un nuevo consenso. Para ello es necesario que el gobierno de turno y todos los colectivos, sociedades, gremios, representantes sociales y demás, participen activamente para dejar de ser algo fragmentado y de intereses personales de algunos, para crear un consenso y por fin una propuesta real que abarque a todos. Para poder avanzar hay que debatir el cómo enfrentar e implementar las políticas públicas, programas preventivos, control de enfermedades crónicas no transmisibles, las transmisibles, enfermedades emergentes, como también cambiar la manera de gestionar la salud a nivel hospitalario y mejorar la gestión hospitalaria para un cambio de paradigma, centrándonos así en la calidad de atención, seguimiento del paciente y mejor gestión hospitalaria, haciéndolo más eficiente y eficaz. Ahora bien, a nivel de los hospitales, para una mejor gestión y cuidado del paciente, es necesario cambiar la manera de pensar la salud hospitalaria y el cuidado del paciente y empezar a trabajar desde otro paradigma, como ser la gestión mediante los cuidados progresivos, la gestión por procesos y pensando en el paciente de sus cuidados y mejorando de la experiencia del mismo. Tradicionalmente, la estructura organizativa se han desarrollado a partir de la técnica taylorianas, centradas en la definición y evaluación de los puestos de trabajo, enmarcados en un organigrama jerárquico, no generando integración de los procesos asistenciales, una división del trabajo por especialización de tareas, una misión mecanicista, donde la tarea fluye top-down. La jerarquía tradicional se caracteriza por la especialización funcional en relación con la división del trabajo y esto da origen a los servicios tradicionales. En los hospitales modernos, los pacientes deben ser atendidos mediante recorridos en redes internas, personalizadas por un responsable decisor que debe asignar un área de cuidado progresivo, promocionando la fluidez de la información y del saber hacer técnico. Además, la organización jerárquica se caracteriza por la formalización y la centralización.
la configuración matricial del hospital moderno lleva a una descentralización selectiva. Los hospitales por servicio o departamento han sido concebidos como una estructura organizativa funcionales, en la que los pacientes que requieren un área de especialización similar se agrupan en departamentos controlados de forma independiente. La estructura funcional ha mostrado graves deficiencias organizativas y económicas. Carece de la capacidad de controlar el flujo de trabajo entre clientes internos y proveedores. Los cuidados progresivos es un modo de gestión prestacional de un establecimiento asistencial, no diferenciado por especialidades médicas, sino en los cuidados requeridos por el paciente, la característica de su patología y el nivel de cuidado que exige. Es la concepción mediante la cual se organizan los servicios hospitalarios y otras fines, según la necesidad de atención del paciente, en tal forma que el enfermo recibe los servicios hospitalarios y otras afines según el grado en que los requiere, en el momento más oportuno y en el sitio y área física del hospital más apropiada a su estado clínico. Pero cambiar las variables de gestión a nivel de las políticas públicas de salud y el programa preventivo es muy difícil. A continuación, vamos a analizar estas barreras que nos dificultan el lograr el cambio, ya que reconocerlas es muy importante para poder así contrarrestarlas. El desafío de implementar cambios en la gestión de salud y llevar la evidencia a la práctica clínica radica en diversos factores complejos. Entre las razones por las que este proceso puede resultar difícil se encuentra la resistencia al cambio, la barrera organizativa, falta de tiempo y recursos, complejidad del sistema en salud. Cuando hablamos de resistencia al cambio, muchas veces los profesionales de salud y las organizaciones pueden resistirse a adoptar nuevas prácticas debido a la comodidad con la práctica existente, el miedo a lo desconocido o la falta de motivación para cambiar. Las barreras organizativas, las estructuras organizativas rígidas, la burocracia, la falta de recursos y la resistencia a la innovación dentro de la institución de salud puede obstaculizar la implementación de cambios efectivos. La falta de tiempo y recursos es la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo protegido para la formación y la implementación de nuevas prácticas, así como la escasez de recursos financieros, pueden dificultar la adopción de evidencia científica en las prácticas clínicas. Para superar este desafío es fundamental contar con un liderazgo comprometido, promover una cultura organizacional que fomente la innovación y el aprendizaje continuo, brindar apoyo y recursos adecuados y fomentar la colaboración interdisciplinaria para integrar la evidencia científica en la práctica clínica de manera efectiva. Ahora bien, vamos a analizar con más detalle qué barreras podemos encontrar en diferentes niveles de gestión. Por ejemplo, en la microgestión podemos encontrar a la inseguridad para salir de la zona de confort, como ya lo dijimos, la presión asistencial excesiva y la falta de tiempo para la atención de calidad. Todo esto complica el poder hacer un cambio efectivo en el funcionamiento. El desbalance entre la cantidad de personas designadas y el trabajo efectivo, falta de protección para quienes trabajan en exceso y se exponen, ausencia de esquemas de participación efectiva para implementar cambio, ausencia de incentivos económicos por mejora de la eficiencia y ahorros generales, falta de recertificación obligatoria una vez finalizado la residencia médica, carencia de continuidad en la atención de los pacientes, el multiempleo reduce la dedicación plena a un solo lugar de trabajo, falta de incentivo para la formación continua, la capacitación y la investigación, rotación frecuente de cargos políticos sin escuchar a quienes están en el nivel operativo, necesidad de comprender la minimización de los costos y reconocer que la gestión se realiza a través de procesos que son fundamentales en las actividades y procedimientos de la atención médica.
A nivel de mesogestión podemos encontrar la falta de formación profesional y técnica en los directores para implementar innovación en la gestión, así como una carencia de profesionalización en los gobiernos institucionales, ausencia de un sistema de información para la toma de decisión, incluyendo la falta de un cuadro de mando integral y de datos ordenados para respaldar la toma de decisiones, la necesidad de formación de habilidades blandas esenciales para la nueva gestión, como ser liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y negociaciones, y la carencia de una planificación estratégica que defina claramente la dirección institucional y permita identificar los objetivos a largo plazo. Perdón, Además, sí, perdón. Estamos en 15 minutos, podemos ir redondeando en los próximos 3, 4. bien, dame un segundo. Vamos a conclusiones. Bien, ahí lo que estaba diciendo, otras barreras que nos vamos encontrando para poder lograr este cambio. La frustración expresada sobre la falta de avances significativos en la gestión sanitaria es comprensible y refleja la complejidad y persistencia de los desafíos en el sistema de salud. Es fundamental reconocer la necesidad de abordar de manera integral las barreras estructurales, las deficiencias en la gestión operativa y política y la resistencia al cambio que obstaculizan la mejora continua en el sector de salud. Para superar esta situación es crucial promover un enfoque colaborativo y participativo que involucre a todos los sectores relevantes, incluidos profesionales de la salud, gestores, políticos y la comunidad en general. Se requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la implementación efectiva de políticas basadas en evidencia y buenas prácticas. Además, es importante aprender de las lecciones pasadas. Es importante también fortalecer todas las áreas, ya que la importancia de la atención no solo se centra en los aspectos técnicos, sino también en las relaciones humanas y en el respeto hacia los pacientes y sus familias. La evidencia sugiere que los tres pilares principales del cambio del sistema son dados por el modelo progresivo de atención al paciente, el enfoque centrado en el paciente y el enfoque Lean. Estas conclusiones resultan la necesidad de un enfoque más humano y comprensivo en la atención de todas las personas de salud. Principalmente nos deja la inquietud de pensar cómo podemos cuidar a estos profesionales de la salud y cómo podemos apoyarlos para protegerlos y traer a más personas a estudiar y trabajar en diversas áreas hospitalarias, ya que el trabajo en el cuidado de ellos y que sea un lugar de trabajo más atractivo, no solo va a mejorar a dicho personal, sino mejorará el sistema de salud y la atención al paciente y el cuidado de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Como cierre de la mesa y del panel, antes de preguntarle si hay alguna consulta, queremos destacar que desde la UPCN promovemos, como hemos presentado en estas tres presentaciones, la gestión política basada en la evidencia en los distintos organismos del Estado, particularmente en el sistema de salud, la profesionalización del trabajo, mostrado por Hugo como ejemplo en el tema de la enfermería, pero todo proceso de profesionalización hace más eficiente y más eficaz los sistemas de trabajo. Un sistema de salud centrado en el paciente, como bien destacaba Sergio recién, con todos los pormenores que tienen esas reformas, y la promoción de la salud preventiva e integral. ¿Alguna consulta, pregunta que tengamos? En el chat no tenemos ninguna, no sé si los compañeros allí presentes. Sí, ahí un compañero levantó la mano. Ahí abrimos micrófono. Bien. ¿Te escucha? Sí. Hugo, hablaba de, es notorio el cambio y la profesionalización de los enfermeros. ¿Cómo hicieron concretamente para poder hacer ese cambio? Digo, a nivel de organización, ¿qué acciones llevaron concretas para que
para invitar o motivar a los enfermeros, a los auxiliares de la enfermería a profesionalizar y estudiar la licenciatura? Mirá, te cuento, Hugo, como trabaja como enfermero en una unidad asistencial, ha tenido que salir del Zoom porque ha tenido que ir a atender una necesidad inmediata en este momento en su lugar de trabajo. Mi respuesta por parte de él como miembro de la organización y parte del proceso, además de una línea que venimos trabajando desde el sindicato de la necesidad de profesionalización, lo que sí obviamente hemos logrado son algunos incentivos económicos, como Hugo también señaló en la presentación, que tanto en la carrera administrativa dentro de cada organismo, en la medida que uno puede lograr mayor formación, logra mayor reconocimiento económico, por título universitario, por ejemplo, como también otra serie de incentivos que tienen que ver con mejoras en los tiempos del trabajo o regularización del trabajo. Esto va acompañado siempre de cambios en los convenios colectivos en la carrera administrativa. Por eso lo consideramos como una acción sindical integral, el apoyo a la profesionalización del trabajo. Mayor detalle te lo voy a deber, compañero, en este momento. ¿Sí? La otra pregunta para Sergio, me interesó lo de programas preventivos de salud, porque hoy en día eso se ve mucho en la parte privada, pero bueno, no sé si tienen alguna experiencia que me puedan contar en la parte pública. Para no spoilear, porque en la mesa de la tarde justamente habló la otra parte. Es decir, acá decimos cómo el sistema de salud debería de cambiar y por eso sus actores, que por suerte en el ejemplo que se dio en el Garrahan y por los trabajos UPCN se muestran que se pueden hacer esos cambios. A la tarde hablo de qué deberíamos de hacer ahora para cuidar a todos estos trabajadores desde la mirada más preventiva, como que te puedo hacer muy rápido una idea. Hay que tener primero una participación de todos los personales que integran la institución, guiados desde un departamento específico que trabaje en los cuidados de las personas mediante bases científicas que te puedan determinar cuáles son las problemáticas de cada área o cada persona y crear políticas específicas para esos grupos y ayudarlos. Por ejemplo, una de las principales causas es todo el estrés laboral que trae diferentes áreas específicas. Bueno, hacer todo un trabajo preventivo para mitigar todo ese problema de estrés laboral que se traiga, ya sea de la medicina, ya sea de lo administrativo, ya sea de lo gremial, que tiene que ver todo esto, ¿no? Ya que la falta de sueldo, de un buen sueldo, te puede traer un estrés, complicaciones laborales te pueden traer estrés, problemas de falta de elementos te pueden traer estrés o problemas personales. Entonces, uno debe de trabajar específicamente sobre la problemática de cada área, no a nivel general, sino de cada área y después de cada persona, armando políticas que los ayuden. No sé si a eso te referís o si no te lo explico mejor. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Como les decíamos recién y varias veces en la presentación, los invitamos al taller de esta tarde, donde vamos a desarrollar un poco más los datos de la encuesta, y como dijo Sergio, va a presentar también algunas cuestiones ligadas a la prevención, tanto en la salud de los trabajadores de la salud, como en programas preventivos que promovemos en distintos organismos, como por ejemplo en el PAMI. Muchas gracias por su presencia y a disposición, compañeros. Gracias, nos vemos en unas horas. Muchas gracias. Gracias por estar.